digan estos mangantes analfabetos, sectarios, esta panda de canallas, la realidad es muy otra. Y a la hora de encontrar trabajo, las grandes empresas, los bancos, etcétera, pues hay currículum que ni siquiera consideran. Y los que ni siquiera consideran, con la excepción de la ingeniería, donde hay algunas universidades, algunas escuelas técnicas superiores, que la gente se coloca razonablemente bien. Razonablemente bien, señoras y señores, significa ganar 2.000 euros. No se vayan a creer ustedes que es otra cosa. Porque para ganar 5 o 6.000 euros al mes hay que ser político. Hay que ser un enchufado público, enchufado por los políticos. Eso sí ganan esa cantidad. Pero les voy a decir una cosa, pedazo de analfabetos. En las empresas, cuando reciben los currículum, los de las universidades públicas, excepción hecha de la Politécnica, realmente es que ni los consideran. Aquí hay 2 universidades privadas que son puntero, el IE y el Instituto de Empresa, donde la gente pues prácticamente sale ya colocada. Y la institución de los jesuitas, donde también pues prácticamente la gente sale colocada. Y lo que digan ustedes no vale una mierda, como vosotros que sois unos mierdas y unos canallas. Porque a la hora de la verdad, los bancos y las empresas miran o bien ingeniería, porque necesiten un ingeniero pues industrial o de caminos o de minas o de lo que sea, para el petróleo, las refinerías, etcétera, que es a lo que yo me he dedicado toda mi vida, o simplemente no los consideran. La gente es decir, la universidad pública, para decirlo claramente, ha dejado de ser con el Partido Socialista el ascensor social que fue en el pasado. Es decir, una persona que antes conseguía conseguía empleo una vez que hubiera terminado la carrera, eso ya no sucede. Si un chico o una chica van a derecho, a económicas, a políticas, a la pública, no van a encontrar después trabajo, igual que lo encontrarían lo de las universidades privadas. Y eso es la prueba del algodón, pedazo de alcornoques, porque a los que cogen, de lo que estoy hablando, sean bien abogados, sean bien economistas o de ciencias políticas, de internacional, etcétera, son a los que vienen de estas 2 universidades privadas, básicamente. Por lo tanto, están ustedes engañando miserablemente. Y, hombre, entiendo, porque sois unos malvados, sois unos hijos de Satanás, entiendo que queráis cerrar, pero no lo podéis hacer. No lo podéis hacer porque estáis en la Unión Europea y no lo podéis hacer. Y no podéis cerrar ni el IE, ni podéis cerrar la Universidad ICADE, la Universidad de los Jesuitas, que son los que de verdad se colocan. Pero mira, ya que has dicho, me vas a permitir una cosa que he publicado hoy en X, que anteayer un eurodiputado rumano, el líder de los eurodiputados rumanos, dijo en el Parlamento Europeo. Y digo esto a efectos de lo que has dicho, que estamos hablando del tema de las universidades, que está más claro que el agua, porque además no lo puede cambiar esta chusma, y no hablamos de lo que importa. Miren ustedes, lo que importa es lo que dijo este señor. Y que, por cierto,
uno se pregunta cuando oiga esto, dice, ¿dónde narices están los eurodiputados? Bueno, este diputado lo que pidió fue la dimisión inmediata de Pedro Sánchez por su golpe al Estado de Derecho. Y uno pregunta, ¿dónde narices están los eurodiputados de la derecha española que nos cuestan 60.000 euros al año y no abren la boca? Miren lo que dijo. Lo que estamos presenciando ahora en España, que es lo importante, es la destrucción del Estado de Derecho por un caos marxista con el propósito de establecer un nuevo orden legal para perpetuarse en el poder, con ayuda de terroristas y criminales golpistas que violan impunemente la Constitución y buscan la destrucción de España. Pedro Sánchez es una amenaza mortal para la unidad y la soberanía de España y para el Estado de Derecho de la Unión Europea. ¿Y qué dice la oposición? ¿Qué dicen estos traidores cobardes? Se han creído porque en la última encuesta que se publicó en OK Diario, que es la mejor y la más exacta que se publica, dan ganadores a la suma de la derecha. Es decir, la suma del PP con 155 y Vox con aproximadamente 35, que son casi 190. Y estos payasos se han creído que porque la encuesta, es decir, la realidad social es lo que pide, van a ganar las elecciones. Vamos a ver, pedazo de tarugos. ¿Quién os dice a vosotros que vais a ganar las elecciones siendo Indra quien va a dar los resultados? ¿Os creéis que Indra, aunque los resultados reales serán esos, va a dar esos resultados? Van a volver a ganar estos tíos.